Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Sofá de Canal Capital, el programa de la diversidad sexual y de género. Estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram como El Sofá Capital. Esta noche tenemos un programa particular, tenemos una entrevista muy interesante que por temas logísticos y de agenda no se pudo dar en nuestro sofá mítico, pero que igual tiene un contenido extremadamente interesante. La entrevista es con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a quien le hicimos una serie de preguntas relacionadas con los temas LGBTI. Los invito entonces a que vean esta entrevista muy interesante. Vamos. Esta noche estamos en el Ministerio del Interior con el ministro Juan Fernando Cristo para hablar de los temas LGBTI. Ministro, muy buenas noches, bienvenido al Sofá. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar de temas LGBTI, como le menciono. Nos gustaría empezar por el decreto 1227 que firmó el Ministerio del Interior con el Ministerio de Justicia. Por favor, cuéntenos cuáles son las consecuencias de la firma de este decreto. Bueno, yo creo que es un decreto que hace justicia con las personas transexuales, que va a permitir que lo que hoy, el procedimiento que tienen que cumplir hoy para cambiar su sexo frente a la ley colombiana, que tienen que agotar un procedimiento muy dispendioso, lo puedan hacer hoy en día simplemente con un trámite ante una notaría, con lo cual el Estado, respetando la libre voluntad y el libre albedrío de esa persona, ella misma se reconoce en su condición sexual y el Estado simplemente avala ese reconocimiento sin tener que acudir a trámite jurídico alguno, sino simplemente a un trámite de notaría. Algunos han pretendido criticar esta decisión, algunos han pretendido señalar esta decisión como si actualmente la ley colombiana no permitiera ese cambio de sexo. Hoy se permite simplemente que requiere un trámite legal y lo hacemos ahora simplemente frente a notaría. Bueno, y sin duda desestigmatiza particularmente a las personas trans. Nos preguntamos, ¿esto qué impacto y qué seguimiento va a tener, en particular con la registraduría, el cambio de la cédula, las entidades bancarias? ¿Cómo va a ser este tema? Pues es que una vez se reconoce el cambio de sexo, ya la persona puede hacer todos sus trámites ante la ley sin ningún inconveniente. Yo creo que va a tener un efecto práctico muy contundente, más allá de los transexuales, en toda la comunidad LGBTI, en el reconocimiento de la diversidad en Colombia, en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con una orientación sexual distinta, en el reconocimiento de las libertades individuales, en el reconocimiento de cada persona, de cada ser humano, independientemente de su orientación sexual. Y también en el Ministerio estamos trabajando en el respeto de los derechos religiosos, de los derechos de los colombianos independientemente de su color, de su raza, de su etnia, porque así es que se construye la paz. No podemos seguir pensando en que la paz es simplemente la firma de un acuerdo en La Habana, en Cuba. La paz la debemos construir todos los días en Colombia con medidas de inclusión, con medidas de respeto, de tolerancia por las opiniones, por las actitudes, por la orientación de cada una de las personas. Bueno, recientemente hubo una audiencia pública en la Corte Constitucional con el tema del matrimonio igualitario. ¿Por qué no nos dice cuál ha sido la posición del Ministerio del Interior al respecto? En la Corte Constitucional fijamos la posición del Ministerio del Interior, reconociendo en primer lugar los avances que gracias a la Corte se han dado para las personas del mismo sexo que quieren unir sus vidas y que quieren construir familia. La Corte ha avanzado, se reconoció la unión de parejas del mismo sexo, los efectos jurídicos en materia pensional, en materia de salud, muchos otros efectos jurídicos, pero quedó un vacío con respecto a la protocolización de esa unión y consideramos que no hay ningún sentido para que no se pueda hablar formalmente de matrimonio de parejas del mismo sexo, y eso fue lo que le planteamos a la Corte, que valdría la pena dar un paso más adelante en esa materia, reconocer ese derecho de las parejas del mismo sexo a que sin ninguna clase de discriminación puedan protocolizar ante una notaría o ante un juez
su deseo de formar pareja y de formar familia. Ministro, contémosle a los ciudadanos de a pie que de pronto no entienden por qué no hemos llegado a una igualdad total de derechos, por qué el gobierno no implementa un decreto o una vía legal que permita una estandarización de todos los derechos. Esas son decisiones que debe tomar el Congreso de la República y el gobierno nacional respeta profundamente las posiciones de los distintos partidos y de todos los colombianos en general. Este debate se debe hacer con la mayor ponderación, sin pretender estigmatizar ni a los que están a favor de esas uniones, ni a las personas que por distintas razones consideran que eso no es conveniente para la sociedad. Y son debates que se dan en todas las sociedades del mundo entero. Se acaba de dar en Estados Unidos y la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión en ese sentido, se viene dando en distintos países de Latinoamérica y yo creo que en Colombia vamos avanzando hacia la construcción de una sociedad moderna, incluyente, mucho más tolerante y más respetuosa de las libertades y los derechos individuales. Ministro, estamos muy cerca de la conmemoración del primer año de la trágica muerte de Sergio Urrego. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para que a nivel regional, municipal, se baje el matoneo y la discriminación en los colegios? Bueno, el Ministerio del Interior ha venido librando una lucha en esa materia. Le pidió a la Corte Constitucional que seleccionara una tutela que había sido negada en una instancia inferior, que pedía obviamente que la Corte revisara ese caso de Sergio Urrego, no solamente para reparar a su familia, que sin duda alguna sufrió un daño enorme por la actitud de los directivos de los colegios, sino que además aprovechar esa tutela para fijar una política general en esa materia de derechos de los muchachos, de los adolescentes, estudiantes en los colegios frente a su autodeterminación sexual. El Ministerio de Educación obviamente también ha expedido algunas directivas en ese sentido, pero va a ser muy importante la decisión de la Corte Constitucional en esa materia. Regresamos al sofá de Canal Capital, el programa de la diversidad sexual y de género. Repórtenos sintonía, estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como El Sofá Capital. Mientras tanto, los invito y las invito a que sigan viendo la entrevista con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Veamos. Ministro, por favor, cuéntenos en qué va la implementación de una política nacional LGBTI, cómo se está concertando con los diferentes sectores para que todos y todas tengan representación. Estamos avanzando en eso, entendemos la construcción de la política pública para la comunidad con una construcción colectiva, con una construcción que no se puede imponer desde Bogotá ni mucho menos desde el Ministerio del Interior, que debemos desde la base social en los municipios, en los departamentos de Colombia, con las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI, ir construyendo esa política que además tenga el propósito fundamental de que sea una política nacional, no una política que se quede en Bogotá o en Cali o en Medellín. Las comunidades LGBTI del pueblo más apartado del Chocó o de Nariño o de Guaviare o de Guainía tienen derechos también y deben serles respetados esos derechos. Por eso avanzamos positivamente en la construcción de esa política, por eso cuando llegamos al Ministerio del Interior frenamos un proceso que venía llevándose a cabo que no incorporaba plenamente a la sociedad civil, queremos incorporarlos plenamente, hay unas bases ya que se venían trabajando desde antes, hemos querido enriquecer esas bases, trabajamos con la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, aquí el Ministerio del Interior, con todas las distintas organizaciones y esperamos en muy pocos meses que ya tengamos construida colectivamente esa política pública para presentarla al país. Bueno, ministro, usted efectivamente los denomina una comunidad, pero pues sabemos que cada una de las entidades tiene ahí sus especificidades, sus necesidades muy particulares. ¿Qué se está haciendo para que, por ejemplo, una persona que está en un departamento aislado con problemas de grupos armados, de violencia, de estigmatización, en una zona rural, pues tenga acceso y tenga voz en esta política pública? Hay muchos problemas de violencia todavía
contra la comunidad en muchas zonas del país. Queremos construir una política que permita tener casi que unas alertas tempranas, tener un mecanismo de advertencia a lo que está sucediendo en muchas zonas del país en esa materia, reaccionar inmediatamente cuando haya agresiones de ese tipo, que la investigación judicial llegue a los verdaderos responsables de esas violaciones a los derechos de las lesbianas o de los gays o de los trans. Y claro, cada región del país tiene particularidades, cada uno también de las personas que tienen la orientación sexual, digamos, tiene distintas necesidades, como usted lo plantea, y por eso hemos querido escuchar a todo el mundo para englobar en una sola política pública los distintos anhelos y las distintas aspiraciones de la comunidad. Pero aquí hay un compromiso claro de muy prontamente, en términos de meses, presentarle al país esa política pública consensuada en la mayor. Seguramente es imposible tener contento a todo el mundo en esa política, hay distintas aspiraciones, pero tener el mayor consenso posible en esa materia. Y más allá de la política, tener unas actitudes y unas decisiones del gobierno nacional, como esta de Sergio Urrego, como de la muerte de Sergio Urrego, como la posición frente a la Corte Constitucional en esta materia, que abra espacios y abra caminos que le permitan a la comunidad LGBTI ver el final del túnel, en el sentido de que puedan pensar en que muy prontamente en Colombia podremos tener una igualdad real de derechos y no simplemente una igualdad formal ante la Constitución y la ley. Bueno, este es probablemente el primer gobierno que se compromete formalmente con la agenda LGBTI, probablemente por temas históricos, vamos a decir. ¿Podríamos decir que al final de este mandato vamos a tener una política LGBTI a nivel nacional? Sin lugar a dudas, antes de terminar este año vamos a tener esa política, ese es el compromiso que tenemos y vamos a seguir impulsando. Este es un debate que toma tiempo, este es un debate difícil, este es un debate que a veces se le mezclan elementos religiosos que no tienen por qué estar presentes acá. Aquí nadie que tiene una opinión sobre eso, sobre estos temas de reconocimiento en una sociedad moderna, incluyente, tiene por qué ser estigmatizado de ninguna manera, ni tampoco los que están en contra. Vuelvo e insisto, personalmente soy católico, soy creyente, creo que la Iglesia en Colombia ha prestado unos enormes servicios al país, pero no es sano ni conveniente mezclar la religión con estos temas y con estas discusiones. Aquí lo que tenemos que pensar es en la paz de este país, en construir un país mucho más incluyente, una sociedad mucho más derechos, que respete los derechos de las personas y que no se les discrimine por la orientación sexual. Y las sociedades van avanzando y la opinión pública va entendiendo estos mensajes. Al principio son temas muy difíciles, después la gente va asimilando que todas las personas tenemos los mismos derechos y que su orientación sexual de ninguna manera puede ser un pretexto para descalificarlos, porque eso es lo que genera violencia en el país. Bueno, ministro, una pregunta de pronto un poco más personal. ¿Cómo vamos a hacer para que las mentalidades cambien y dejemos las estigmatizaciones no solamente hacia los sectores LGBTI, sino también hacia los afrodescendientes, los indígenas? Eso no cambia de la noche a la mañana, es un cambio cultural. Mire, este país hace 5 años no pensaba en las víctimas del conflicto. 6 millones de compatriotas víctimas de este conflicto. No existían. Eran muy discriminadas también. Seguramente era una discriminación más silenciosa. A la gente le molestaban los desplazados en la calle. Los estigmatizaban. No querían tener desplazados de vecinos. Hoy la actitud de la sociedad colombiana frente a las víctimas es totalmente distinta. Están en la agenda pública del país, exigen sus derechos, están en la agenda de los medios, están en el centro de las negociaciones en La Habana. Eso era impensable hace 5 años. Seguramente si nos sentamos aquí, bueno, aquí en el ministerio no nos vamos a volver a sentar dentro de 5 años porque no estaré aquí en el ministerio, pero seguramente en cualquier parte donde nos encontremos dentro de 5 años, parecerá mentira que estamos hablando con total naturalidad de que los afros, de que los indígenas, que la comunidad LGBTI está ejerciendo plenamente sus derechos. Estamos en un país en paz, en un país en posconflicto, en un país incluyente, en una sociedad más respetuosa
de los derechos humanos y de las diferencias, y en una sociedad, en un Estado decidido a comprometerse a satisfacer el goce pleno de los derechos de las minorías en este país. Este es un país de minorías, que suma una gran mayoría, que es Colombia, de minorías religiosas, de minorías étnicas, de minorías sexuales, y esas minorías tienen exactamente los mismos derechos que la mayoría de los colombianos. En este ministerio estamos trabajando para eso, en este gobierno con el liderazgo del presidente Santos estamos trabajando para lograr ese propósito, y yo creo que en muy pocos años, o seguramente incluso antes de finalizar el mandato del presidente Santos, en esa materia tendremos un panorama mucho más alentador, mucho más progresista, mucho más moderno, mucho más incluyente. Bueno, ministro, ¿cuándo vamos a tener un sofá a nivel nacional en la televisión pública? Hay que preguntarle a la autoridad de televisión, pero lo podemos, yo creo que podría, no vería por qué no tenerlo, es una buena idea. Bueno, ¿hay algo más que quisiera mencionar que le parezca relevante? La importancia que tiene para el país estos debates en los medios de comunicación y que estén en el centro de la discusión pública, vuelvo e insisto, sí quisiera mencionar algo y reiterarlo, sin estigmatizaciones, sin descalificaciones, ni a los que están a favor ni a los que están en contra. Hacer un debate serio, civilizado, pacífico, que yo creo que es lo que le conviene al país. Bueno, ministro, muchísimas gracias por venir al sofá y compartirnos su tiempo y sus opiniones. Muchas gracias a ustedes. Bueno, después de esta entrevista con el ministro Juan Fernando Cristo, quisiera invitarlos e invitarlas a que vean esta nota. Estuvimos acompañando a los familiares y amigos de Sergio Urrego un año después de su muerte. Veamos la nota. Hicimos un homenaje a mi hijo Sergio David Urrego en nombre a la vida, no a la muerte, sino a su vida, a quién era él como persona y cuáles eran sus mayores cualidades a sus cortos 16 años de vida. Lo que haré es una breve lectura de lo que él mismo escribió. Nací el 25 de noviembre del año de 1997 en la Clínica Palermo en la ciudad de Bogotá. Aparentemente normal y con toda una vida por delante. Mis padres, altruistas y esperanzados, creerían que una existencia tan mísera como esta podría cambiar el mundo algún día. Claro, aún la conservo. El proyecto de vida de Sergio lo encontré hace muy poco. Yo no, como madre, me había atrevido a abrir sus escritos todos. Y lo encontré hace 8 días y me empecé a leer, lo escribió en los últimos días, creo que plasma todo lo que era él. La orientación sexual no puede ser motivo de discriminación en los colegios, ni por parte de los estudiantes ni por parte de las directivas, porque realmente el precedente es que es por primera vez un caso en el cual son las directivas las que cometieron discriminación y violencia escolar contra un estudiante. Que darse un beso o un abrazo no es suficiente motivo para enviar a una persona al psicólogo o para iniciar un proceso administrativo penal. Yo pienso que lo que tenemos que venir trabajando es obviamente con la memoria de Sergio Urrego sin que se nos olvide, por eso estos homenajes son importantes. Lo que tenemos que trabajar es que los maestros y las maestras nos sigamos sensibilizando frente a este tipo de diferencias y de diversidades que siempre se nos van a presentar. Venimos a rendir realmente un homenaje a Sergio, ya que dejó una gran voz, una voz acerca de la diferencia, la importancia de las diferencias en el país, de la tolerancia
y el respeto hacia los demás, y nuestras músicas de Malalma son músicas que están construidas precisamente sobre el amor. Espero que continuemos, que sigamos adelante y que cada uno, desde cada rincón, desde cada corazón, logremos una paz verdadera, porque sin el respeto no puede haber paz, sin la igualdad, sin la inclusión no puede haber paz. Gracias a todos. Bueno, llegamos al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado en este formato flexible. Nos vemos dentro de 8 noches para más temas de interés de los sectores LGBTI. Nos vemos en Canal Capital, Televisión Más Humana. Buenas noches.